Esta es mi Sony A7S3 y esta de acá es la Sony ZV-1. Sony acaba de tomar estas dos cámaras e hizo esto. ¡Fusión! ¡Esta vez es perfecta! ¡Por fin aparecerá! Sí, señores, Sony acaba de lanzar su nueva cámara Sony ZV-E1, que es una evolución de la Sony ZV-10 y también es una evolución de la Sony ZV-1, cámara que tengo y que uso prácticamente a diario. Y también tengo la Sony A7S3 y resulta que estas dos cámaras, que son las cámaras con las que yo suelo trabajar siempre, que son mi cámara principal y mi cámara secundaria, fueron fusionadas. Ahora tenemos todo esto y mucho más en una sola cámara. Es por eso que yo, sin tener esta cámara todavía conmigo, sin ser embajador de Sony, sin haberla utilizado, les vengo a traer mi opinión, ya que no puedo hacer una review. Les voy a traer mi opinión honesta acerca del nacimiento de una cámara que creo va a revolucionar el mercado. Bueno, comencemos. Si no me conoces, mi nombre es Rafa Ortega, yo soy videógrafo profesional, filmmaker desde hace aproximadamente 4 años. Me dedico a vivir de la videografía y de vez en cuando a la fotografía, pero más que todo al video. Y en este canal te enseño todo lo relacionado al filmmaking y compartimos datos, tips, tutoriales, todo lo que te pueda servir para construir tu propio negocio. Para los que me conocen y me han seguido desde hace un tiempo en el canal, ustedes verán que yo trabajo con cámaras Sony. Sin embargo, yo siempre recomiendo no casarse con las marcas porque las marcas van y el conocimiento y la experiencia quedan. Esto pasó cuando las personas que trabajaban con Nikon y con Canon terminaron yéndose a Sony porque Sony empezó a romper el mercado a nivel audiovisual. Pero sin duda esto es algo que puede cambiar el día de mañana si otras marcas empiezan a ofrecer mejores cosas que Sony. Pero ¿qué pasa? Sony ha estado lanzando muchísimas cámaras de valor últimamente. Desde el lanzamiento de la Sony A7S3 no han parado de competir contra ellos mismos y realmente son pocas las marcas que se aproximan en materia audiovisual a lo que Sony está desarrollando. Ha habido algunas aproximaciones, por ejemplo, de las cámaras Lumix, que han traído algunos features bien interesantes en materia de video, como la adaptabilidad en materia vertical, mejora de estabilización y otras cosas, pero que realmente Sony ya está ofreciendo por precios que, a pesar de que las cámaras sean caras, pensémoslo bien, con todo lo que hacen son precios bien competitivos. Y este es el caso de la nueva Sony ZV-E1, que es una cámara pensada para bloguear como lo fue la Sony ZV-1 en su momento, pero resulta ser que esta camarita, que es bien ligera, que es bien portátil, ahora ofrece todas las funciones de grabación y la misma calidad que la Sony A7S3, que es la que yo tengo, y la Sony FX3, que es una cámara para principiantes de cine, es decir, una cámara para la introducción de cine, es una cámara de la línea de cine de Sony. Estamos hablando de una cámara que por $1.500 menos que la Sony A7S3 ofrece exactamente la misma calidad de imagen. Pero no solo eso, sino que además esta pequeña cámara no solo es más barata, sino que es menos pesada, es mucho más ligera, es más compacta, es más portátil y tiene un montón de cosas que desde el punto de vista de la inteligencia artificial nos permiten trabajar con mayor comodidad e incluso mejorar, ¿por qué no?, la calidad de la imagen que sale de nuestra cámara. Hoy les voy a mostrar rapidito, no haciendo mucho énfasis en todos estos puntos porque realmente no he podido probar la cámara. Como les digo, a mí no me mandan los productos de Sony a mi casa todavía, yo apenas estoy empezando mi canal. No les voy a mentir, me encantaría que esto en algún momento sucediera. Pero bueno, y quiero montarme un poquito en la ola de la conversación y explicarles cuáles son rápidamente algunos pros, algunos contras que yo veo en esta cámara y la posible decisión o el dilema que se ha creado en mi cabeza de si mantengo el setup con el cual vengo trabajando o si decido vender mi Sony A7S3 o mi ZV-1, ¿por qué no?, para adquirir esta cámara. Eso se los voy a contar al final. Pero bueno, vamos primero con los contras. Los tengo anotados por acá para que no se me olvide ninguno. Contra número 1. Hay quienes dicen que esta cámara se sobrecalienta, pero el sobrecalentamiento empieza a notarse a partir de 1 hora 20, 1 hora 30 de grabación. Para mí, 1 hora 20, 1 hora 30 de grabación en 4K es muchísimo. O sea, yo casi nunca grabo tanto
salvo que esté grabando un vlog y me extienda porque me equivoqué muchísimas veces, yo casi nunca grabo tanto tiempo de corrido y menos en 4K. El segundo contra es que esta cámara no tiene una segunda ranura de memoria. Y como ustedes saben, las cámaras como la Sony A7 III o la S3 tienen dos compartimentos para poder meter ahí tarjetas de memoria y de alguna manera hacer un backup cuando estemos grabando algo que es muy importante, una boda por ejemplo. No viene mal tener dos tarjetas y grabar al mismo tiempo, por si acaso una se daña, saltemos a la otra y protejamos nuestra grabación. Y también esto sirve para, en el caso de que vayamos a hacer grabaciones muy largas y no tengamos cómo hacer respaldo, no nos llevemos la computadora, podemos usar las dos tarjetas que cuando una se termine, la otra empiece a grabar y a llenarse. Esto, si bien yo consideraba que era muy útil, realmente no lo he usado demasiado en mi flujo de trabajo. Casi siempre mantengo mis memorias bien limpias, hago el backup necesario casi que al instante, casi siempre tengo la computadora encima y cuando son trabajos muy importantes, no tengo dos tarjetas conectadas al mismo tiempo a la cámara. Así que no veo que esto sea un contra ni una limitante para poder adquirir esta cámara, al menos en mi caso. Además, y nótese bien que esta cámara no tiene la posibilidad de introducirle tarjetas CF Express, creo que así se llaman, que son tarjetas carísimas con las cuales grabamos en nuestra Sony A7C III y que resulta ser que cuestan más de 300, 400 dólares y que además con ellas hay que adquirir un lector especial que también cuesta muchísimo dinero. Es decir, para poder trabajar con tarjetas de Sony A7C III y poder acceder a todos los tipos de grabación necesitamos gastar al menos 500, 600 dólares. Estas son dos cosas que yo podría vender y recibir algo de dinero porque ya esto no se puede utilizar en la Sony ZV-E1. Ya no se puede usar la tarjeta TOG ni se puede utilizar una tarjeta CF Express porque esta cámara no graba en modo All Intra, que es como el máximo modo de grabación que nos permite la Sony A7C III o la FX3. Grabar en All Intra nos da la mayor calidad de imagen posible, pero si somos sinceros realmente no se nota demasiado la calidad en All Intra a cuando grabamos con los formatos nativos de grabación de la cámara Sony. Los que comprimen más la imagen no generan una mayor diferencia entre la calidad de esa imagen y la calidad en All Intra, y casi nunca uso el modo All Intra, así que no es que lo vaya a echar mucho en falta. Hay algo que sí podría ser una limitante para algunos, que es que esta cámara no tiene un dial delantero para poder asignárselo a la obturación o a la apertura. Entonces nos quita la posibilidad de tener dos diales, el dial delantero y el trasero, porque el delantero no lo tiene, para ir jugando con la apertura y la obturación sin tener que estar yendo a un botón especial o yendo directamente a la pantalla, porque ahora el dial, creo que de la apertura o de la obturación, no estoy seguro cuál de los dos, está asignado a la pantalla. La idea es que esto tenga la menor cantidad de botones posibles porque sigue siendo, a pesar de tener una gran calidad, una cámara bloguera y de creación de contenido más profesional, pero no es una cámara realmente pensada para cineastas o fotógrafos ultra profesionales. Y otra cosa que no tiene es un viewfinder. No tiene viewfinder. Si tú eres videógrafo, probablemente no necesitas un viewfinder. Si tú eres director de foto o videógrafo, un viewfinder no es como una limitante extrema. Pero si eres fotógrafo es algo que quizás te pueda hacer falta. Y ahora vamos rápidamente con los pros. Escuchen bien, la cámara tiene, como ya les dije, el mismo sensor que la Sony A7C III y la FX3. Es decir, que a nivel de imagen es exactamente igual. Es el mismo sensor. Es el mismo sensor. Esta cámara graba en 4K a 24 frames a 60 frames y pronto va a grabar a 120 frames por segundo en 4K con una actualización que va a hacer la marca Sony una vez empiecen a venderse de forma más masiva estas cámaras. Tenemos exactamente la misma calidad de imagen con una cámara que, como ya les dije, cuesta $1.500 menos. Es un montón de plata. Además, esta cámara pesa menos. Es una cámara mucho menos pesada que la Sony A7C III, que la FX3, que la A7C, incluso es más pequeña que la A7C, que es la versión compacta de la Sony A7 III. Escúchese bien, esta cámara también ofrece la posibilidad de cargar LUTs. Es decir, todos estos LUTs con los cuales nosotros trabajamos en colorización, en corrección de color y etalonaje, podemos directamente subirlos a la cámara y de esta forma vamos a evitar errores de exposición, errores de colorización, de balance de blancos. Vamos a prácticamente tener directamente la imagen o el resultado final que buscamos si utilizamos los LUTs
en la cámara. Yo esto lo hago con un monitor, hasta el momento de hoy es una de las herramientas más valiosas que tengo para trabajar, pero imagínense que puedan hacerlo directamente con su cámara. Mi Sony A7S3 no puede hacer eso. No sé por qué no ha salido una actualización para poder hacerlo, pero no lo hace. Y esta cámara, la Sony ZV-1, sí lo hace. Esta cámara trae también un estabilizador mejorado, que ya de por sí es ridículo decir que un estabilizador tan bueno como el que tiene la Sony puede ser mejorado, pero sí, tiene una opción que permite prácticamente tener un gimbal en la mano. O sea, no sé cómo lo hacen, no tengo idea de cómo funciona este sistema, pero la estabilización que está ofreciendo esta cámara Sony ZV-1 es tremenda. Prácticamente grabar corriendo es posible. Hay trepidaciones, obviamente, hay sus pequeños detalles, vas a ver algo de hunting en la imagen, pero los resultados parece que son tremendos. También tiene una palanca asignada para hacer Clear Image Zoom, es decir, hacer zoom digital, obviamente con un crop, con un corte digital, pero sin perder casi calidad en 4K. Entonces podemos hacer zoom digital bien estable sin perder casi calidad y prácticamente podemos convertir cualquier lente fijo, cualquier lente prime en un objetivo con zoom. Entonces mi objetivo hiperluminoso 24 milímetros 1.4 yo lo puedo convertir en algo así como un 24-35, 24-40. Absurdo. Esto costaría una fortuna si existiera en el mercado. Ojo que la camarita tiene además muchas herramientas de inteligencia artificial como fueron aplicadas en su momento a los teléfonos, y esto es algo que no podemos desestimar porque esto quiere decir que Sony está escuchando y está entendiendo las tendencias y obviamente de esta manera se está adaptando a los cambios que impone el mercado y asimismo le ofrece a los creadores de contenido ciertos espaldarazos para que ellos puedan trabajar de forma más rápida y obtener muy buenos resultados rentabilizando sus profesiones, sus trabajos o sus hobbies de alguna manera. Vamos a poder obtener, por ejemplo, un modo que no me gusta tanto, que es un modo automático cinemático que mete una raya arriba y una raya abajo negras, como si fuera el PNG que uno le pone en postproducción. Pero bueno, automatizamos un poco ese proceso de meterle rayas negras arriba y abajo para que esto se vea cinemático y convierte la imagen automáticamente en 24 frames por segundo y le mete uno que otro filtro. Podemos tener el filtro S-Cinetone en este modo de forma directa. O sea, hay cosas interesantes, pero sobre todo a nivel de inteligencia artificial, lo que más me llama la atención es el auto-framing, es decir, es una opción que nos permite a nosotros poner la cámara en un trípode, seleccionar por ejemplo la cara y la cámara va siguiendo mi cara a medida que yo me voy moviendo y va cropeando la imagen dando la sensación de que yo estoy siendo grabado por un operador de cámara. Es decir, mi cámara puede estar en el trípode y la cámara va a dar la sensación en la grabación de que me está siguiendo, como si fuera un gimbal automatizado o como si yo tuviera, como les digo, un operador de cámara. Esto es buenísimo porque los que nos grabamos solo sufrimos bastante con este tema de que las imágenes estáticas muchas veces pueden ser bastante aburridas. Así que esto es una gran opción para grabarnos solos. Dicho todo esto, la pregunta es: ¿voy a vender mi Sony A7S3? ¿Voy a vender mi Sony ZV-1? ¿Voy a vender ambas para comprarme esta cámara y que vuelva dinero en mis bolsillos y me sobre? Probablemente sí lo haga. Lo estoy considerando seriamente. Creo que muchas personas que trabajan con Sony están sorprendidas por lo que ofrece esta cámara por un precio tan competitivo de $2.200 y hay muchos incluso que no entienden por qué Sony hizo esto. Yo tengo una teoría, ya se las cuento, pero hay muchos que no están entendiendo realmente por qué gastaron tanto dinero en cámaras de gran nivel que en su momento destruyeron por completo, rompieron el mercado, pusieron un puño sobre la mesa, como por ejemplo con la A7 III, la A7C III, la FX3, y ahora ellos prácticamente canibalizan sus propias cámaras ofreciendo una cámara que cuesta muchísimo menos. Estamos hablando de 1.500, de 2.000 y hasta $2.500 menos por una cámara que hace muchas más cosas que otras que obviamente tienen un valor diferente, que pesan más y que tienen menos herramientas. Entonces, si yo puedo obtener las mismas ventajas a nivel de imagen y puedo obtener mayores ventajas a nivel de flexibilidad de trabajo y flujo de trabajo con una cámara que cuesta menos, pesa menos, es más compacta,
es más fácil de llevar en una mochila. Realmente es difícil decir que no, porque cuando la venda mi Sony A7C III, probablemente me quede con un excedente de $1000 o más, y con este excedente yo voy a poder invertir en otra cosa, como por ejemplo un lente. Me podría, por ejemplo, comprar un Tamron 1728 que me vendría muy bien para hacer estos vlogs, y aún así me quedaría para comprarme la Sony ZV-E1 y obtener gran rendimiento de imagen. Y muy importante, podría salir un poquito más tranquilo a la calle. Ustedes saben que yo vivo en Latinoamérica, y los que vivimos en Latinoamérica siempre estamos pendientes del tema de la seguridad de nuestros equipos. Así que no es lo mismo salir a la calle con una cámara de $3500 que salir a la calle con una de $2000. A pesar de que es mucho dinero, a pesar de que igual es un riesgo, el riesgo y el miedo es menor cuando tenemos una cámara más barata, que además pasa más piolita, es mucho más discreta, la pueden ver incluso y confundir con una cámara medio de turista, y llamando menos la atención, corremos un poquito menos de peligro. Ya para cerrar, mi teoría con Sony. Si bien es cierto que puede parecer bastante riesgoso que Sony atente incluso contra sus cámaras más vendidas y se las trague por completo con una cámara que rompa el mercado, justamente yo creo que lo que están buscando es demostrarle a las demás marcas que hagan lo que hagan, Sony siempre va a sacar algo que sacuda las cosas, que haga que los demás busquen hacer mejor trabajo con el desarrollo de sus cámaras y de sus tecnologías, para al final ellos venir y ¡pum!, meter un golpe sobre la mesa. Esto no es más que una demostración de fuerza. A ellos no les importa atentar, como les dije, contra sus propias cámaras, canibalizar sus grandes éxitos para demostrar que ellos no se quieren quedar en el pasado y que nuevos éxitos están por venir, que siempre habrá una mejor cámara, que cada 2 o 3 años van a revolucionar el mercado. Es lo que yo creo que ellos desean demostrar, porque al fin y al cabo ya vendieron demasiadas Sony A7C III al punto de quedarse sin stock en muchos países durante mucho tiempo. Ya vendieron muchísimas Sony FX3, la ZV-1 en su momento fue un mini éxito, la Sony A7 III cambió por demás el mercado de las cámaras que pueden funcionar muy bien a baja luz. La gama mirrorless de Sony cambió para siempre cómo funcionaba el negocio de la fotografía y la videografía, porque prácticamente las reflex fueron olvidadas, y ellos van a seguir inventando y creando. Esto no me lo han dicho, obviamente, esto es algo que yo estoy intuyendo, y para mí la salida de la Sony ZV-E1 es una demostración de ello. Ahora, el problema con esto, y es un problema latente al cual Sony tiene que prestarle mucha atención, es que si van a salir mejores cámaras y más baratas de cara al futuro, más de uno nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a esperar a ver qué pasa. Si nosotros hubiéramos sabido que la Sony ZV-E1 iba a salir en el futuro a este precio, probablemente ninguno hubiéramos invertido en la Sony A7S III. Si Sony nos acostumbra a que esto siempre va a pasar, es probable que las ventas se estanquen un poco y que los consumidores y compradores de Sony esperemos a ver cuándo nos ofrecen algo mejor por un menor precio. Así que esta delgada línea tienen que cuidarla, porque lo más probable es que los que compramos cámaras a precios muy altos nos sintamos un poco molestos porque ahora la tenemos que cambiar por una cámara que es mejor y mucho más barata. Mi Sony A7S III tiene apenas un añito de haber sido comprada y probablemente tenga que venderla y cambiarla. Ay, Sony. Sony.